Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los conceptos más misteriosos y fascinantes de la filosofía y el misticismo, el demiurgo. ¿Quién es esta enigmática figura y qué tiene que ver con el mundo que nos rodea? Prepárense para un viaje que desafiará su percepción de la realidad. Para empezar, la palabra demiurgo viene del griego y significa artesano o constructor. En la filosofía de Platón, el demiurgo es una entidad benevolente que ordena el caos preexistente para formar el cosmos. Imagínenlo como un divino arquitecto que, mirando los planos perfectos del mundo de las ideas, construye nuestro universo material lo mejor que puede. Para Platón, el mundo material es una copia imperfecta de un reino ideal, y el demiurgo es el responsable de esa creación. No es un creador omnipotente que hace algo de la nada, sino un organizador que trabaja con materia ya existente. Pero la historia del demiurgo se vuelve mucho más oscura con el gnosticismo. Los gnósticos, un conjunto de movimientos religiosos de los primeros siglos de nuestra era, tenían una visión radicalmente diferente. Para ellos, el mundo material no es simplemente imperfecto, es una prisión, y el demiurgo, a quien a menudo llamaban Yaldabaoth o Saclas, no es un artesano benevolente, sino un creador ignorante y a veces malévolo. Según las creencias gnósticas, el verdadero Dios, el monad, es un ser puramente espiritual, incomprensible y perfecto. De este Dios emanan seres de luz llamados eones. Uno de estos eones, llamado Sofía, que significa sabiduría, en un acto de pasión y sin el consentimiento de su pareja, creó una entidad sin forma. Avergonzada, la ocultó en una nube fuera del reino divino, el pléroma. Esta creación imperfecta es el demiurgo. Ignorante de su origen y del verdadero Dios, el demiurgo se proclama a sí mismo como el único Dios. Yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios fuera de mí, declara, una frase que los gnósticos identificaban con el Dios del Antiguo Testamento. Lleno de arrogancia y sin conocer nada superior, procede a crear el mundo material y a los seres humanos. Sin embargo, sin saberlo, en su creación utiliza la chispa de poder divino que heredó de su madre, Sofía. Esta es la clave de la visión gnóstica. Cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina, una pequeña porción del verdadero Dios, atrapada en la cárcel del cuerpo y el mundo material creado por el demiurgo. Nuestra existencia en este mundo es vista como un exilio. El objetivo de la vida, según los gnósticos, es alcanzar la gnosis, el conocimiento secreto y revelado que nos permite despertar, recordar nuestro origen divino y escapar de la prisión material para reunirnos con el Dios verdadero. El demiurgo y sus sirvientes, los arcontes, intentan por todos los medios mantener a la humanidad ignorante de su verdadera naturaleza. Lo hacen a través de las distracciones del mundo material, las pasiones, los miedos y los sistemas de control religioso y social. Desde esta perspectiva, la historia humana es una lucha constante entre las fuerzas que buscan mantenernos dormidos y los mensajeros de la luz, como Cristo en algunas interpretaciones gnósticas, que vienen a traer el conocimiento liberador. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se relaciona esta antigua idea con nuestro mundo moderno? Es sorprendente ver cuántos paralelismos podemos encontrar. Piensen en la sensación de estar atrapados en un sistema, en la carrera de la rata del trabajo, el consumo y las obligaciones sociales. ¿No se parece a la prisión del demiurgo? La cultura popular está llena de estas ideas. La película Matrix es quizás el ejemplo más famoso. Neo descubre que su realidad es una simulación creada por máquinas para mantener a la humanidad controlada, una clara analogía del mundo del demiurgo. La película The Truman Show también explora esta idea con un protagonista cuya vida entera es un programa de televisión controlado por un creador que actúa como un demiurgo moderno.
Estas narrativas resuenan con nosotros porque tocan una fibra muy profunda, la sospecha de que hay algo más allá de lo que percibimos, que la realidad tangible no es toda la historia. El concepto del demiurgo nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad y nuestra propia conciencia. Nos pregunta, ¿somos realmente libres o estamos siendo influenciados por fuerzas que no comprendemos? ¿Vivimos de acuerdo con nuestra verdadera esencia o seguimos un guión escrito por otro? La búsqueda de la gnosis en la actualidad podría interpretarse como la búsqueda de la autenticidad y el autoconocimiento. Es el viaje para despojarse de las capas de condicionamiento social, cultural y familiar para descubrir quiénes somos realmente en nuestro núcleo. Prácticas como la meditación, la introspección y el estudio de la filosofía pueden ser vistas como herramientas modernas para alcanzar esa gnosis, para despertar esa chispa divina interior. No se trata de creer literalmente en un Dios malvado que nos encerró en la materia. Se trata de usar el mito del demiurgo como una poderosa metáfora para entender nuestra propia psicología y nuestra relación con el mundo. Nos anima a ser escépticos, a no aceptar la realidad tal como se nos presenta y a buscar una verdad más profunda dentro de nosotros mismos. El demiurgo nos enseña sobre la dualidad, la lucha entre el espíritu y la materia, la luz y la oscuridad, el conocimiento y la ignorancia. Es un recordatorio de que, aunque estemos inmersos en un mundo material con sus desafíos y limitaciones, poseemos algo invaluable, una conexión con algo trascendente. La clave, según los gnósticos, no es maldecir al creador de nuestra prisión, sino usar el conocimiento para encontrar la llave y liberarnos. Ahora vamos a explorar una de sus ideas más fascinantes y controvertidas, el demiurgo, y lo más importante, cómo los gnósticos buscan liberarse de su influencia. Para entender cómo superar al demiurgo, primero debemos saber quién es. En la mayoría de las tradiciones religiosas, el creador del universo es visto como un ser perfecto y benevolente. Pero los gnósticos proponen algo distinto. Para ellos, el universo material en el que vivimos, con todo su sufrimiento, caos y limitaciones, no fue creado por el Dios supremo e inefable, la fuente de toda la luz. En cambio, fue obra de una entidad inferior, una especie de artesano cósmico al que llaman el demiurgo. Este demiurgo, a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento, no es necesariamente malvado en el sentido tradicional, más bien es ignorante. Actuando sin el conocimiento pleno del Dios verdadero, crea un mundo imperfecto, una copia defectuosa del reino espiritual perfecto. Se considera a sí mismo el único Dios y exige adoración, manteniendo a las almas atrapadas en su creación material a través del olvido de su verdadero origen divino. Vivimos en su sistema, un laberinto de leyes físicas y sociales diseñado para mantenernos distraídos y desconectados de nuestra esencia espiritual. Entonces, si estamos atrapados en un sistema diseñado por un creador ignorante, ¿cómo escapamos? Aquí es donde entra en juego la gnosis. La palabra griega gnosis no se refiere a un conocimiento intelectual o académico, sino a un conocimiento directo, intuitivo y transformador. Es un despertar. La primera y más crucial etapa para superar al demiurgo es reconocer nuestra situación, es darse cuenta de que este mundo material no es la realidad última y que dentro de cada uno de nosotros reside una chispa divina, una partícula de luz del Dios verdadero que ha caído y quedado atrapada en la materia. Este despertar no es algo que se aprende en libros, aunque los textos gnósticos, como los encontrados en Nag Hammadi, pueden servir como guía. Es una revelación interior. Es el momento en que la pregunta ¿quién soy realmente?
deja de ser filosófica y se convierte en una búsqueda urgente y personal. Los gnósticos creían que esta chispa interior, nuestro espíritu, anhela reunirse con su fuente. La influencia del demiurgo funciona manteniendo esta chispa dormida, enterrada bajo capas de deseos materiales, miedos, dogmas sociales y religiosos. Una vez que ocurre este despertar, el siguiente paso es la negación del mundo del demiurgo. Esto no significa un rechazo violento o un escape físico, sino un cambio radical de valores. Si el demiurgo valora el poder, la riqueza, las leyes rígidas y la adoración ciega, el gnóstico busca lo contrario. Se cultiva el desapego de las posesiones materiales y del estatus social. Se cuestionan las estructuras de poder y las normas impuestas que nos dicen cómo vivir, qué pensar y en qué creer. En lugar de seguir las leyes del demiurgo, el gnóstico busca vivir de acuerdo con la ley del espíritu. Esto implica una profunda introspección y autoconocimiento. Es un viaje hacia adentro para redescubrir esa chispa divina. Prácticas como la meditación, la contemplación y la reflexión son herramientas fundamentales. El objetivo es silenciar el ruido del mundo exterior, el parloteo constante de la mente que está condicionada por el sistema del demiurgo, para poder escuchar la voz sutil del espíritu. Otro aspecto clave es el rechazo a la idolatría. El demiurgo, en su ignorancia, se proclama el único Dios y exige obediencia. Los gnósticos veían muchas de las religiones organizadas de su tiempo como cultos al demiurgo, trampas que, en lugar de liberar, encadenaban aún más el espíritu a través de dogmas, rituales vacíos y miedo. Por lo tanto, superar al demiurgo implica buscar una conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Es una espiritualidad profundamente personal y soberana, donde la autoridad final no es un sacerdote o un texto sagrado, sino la gnosis interior. Además, los gnósticos entendían que el demiurgo no trabaja solo, cuenta con la ayuda de los arcontes, que son como los guardianes o administradores de este sistema cósmico. Actúan como fuerzas que refuerzan la ilusión, generando miedo, duda, deseo y confusión para evitar que el alma despierte. Superar la influencia de los arcontes es una lucha psicológica y espiritual constante. Cada vez que elegimos la compasión sobre el juicio, la verdad sobre el engaño o la libertad interior sobre la conformidad, estamos debilitando su poder sobre nosotros. La figura de Cristo, para muchos gnósticos, tiene un papel fundamental en este proceso de liberación, pero su visión de Cristo es muy diferente a la ortodoxa. Para ellos, Cristo no es un Salvador que muere por nuestros pecados en un sentido legalista. Es un mensajero, un iluminador enviado desde el reino de la luz para traer la gnosis a la humanidad. Él viene a recordarnos nuestro origen divino y a mostrarnos el camino de regreso. Su enseñanza no es un nuevo conjunto de leyes, sino una llamada al despertar. Seguir a Cristo, en el sentido gnóstico, es emprender el mismo viaje de autoconocimiento y liberación que Él enseñó. En resumen, el camino gnóstico para superar al demiurgo es un proceso multifacético. Comienza con la gnosis, el despertar a nuestra verdadera naturaleza y a la naturaleza ilusoria de este mundo. Continúa con un cambio de valores, rechazando las trampas materiales y sociales del sistema del demiurgo. Implica un profundo viaje interior de autoconocimiento para conectar con nuestra chispa divina. Requiere una espiritualidad directa y personal, libre de dogmas externos, y se fortalece al reconocer y resistir las fuerzas arcónticas del miedo y la ignorancia en nuestra propia psique. Al final, la liberación del demiurgo no es un evento que ocurre después de la muerte, es una transformación que sucede aquí y ahora. Es vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Es llevar la luz de la gnosis a la oscuridad de la ignorancia, transformando nuestra propia conciencia y a través de ello nuestra experiencia de la realidad.
Es el viaje heroico del alma, desde el olvido hasta el recuerdo, desde la prisión hasta la libertad, regresando finalmente a su verdadero hogar en el reino de la luz. Es un camino exigente, pero para los gnósticos es el único que verdaderamente importa. La búsqueda de la gnosis es la respuesta a ese anhelo profundo que muchos sentimos, la promesa de que, más allá de las sombras de este mundo, nos espera la plenitud de quienes realmente somos. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda. Si te ha interesado este viaje al corazón del gnosticismo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.